Hola a todos, bienvenidos a otro video de bajo presupuesto científico. El día de hoy tenemos un tema especial, les voy a enseñar a contar pasas. Entonces vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Oh, me equivoqué. Bueno, al parecer no sé contar pasas, así que vamos a hablar mejor de química. El tema químico del video de hoy, aparte perdí, de que se trata de estereoquímica. Hoy día vamos a hablar de estereoquímica. Es un tema especial para mí porque, sinceramente, dentro de la química orgánica, que es mi parte favorita de la química, la estereoquímica siempre ha sido un problema. Siempre la he encontrado especialmente difícil. Todo el tema del razonamiento espacial siempre me ha costado desde que soy niño. Así que espero que este video les tire algunas luces respecto al tema de estereoquímica, de isómeros, enantiómeros, etcétera. Mm, Y bueno, este video, igual que el resto, también no es solo para ustedes, sino que también es para mí. Yo estudio así y me sirve también para repasar los temas. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy día es estereoquímica. Para hablar de estereoquímica, primero tenemos que definir, ¿cierto?, qué es la estereoquímica. Vale, entonces vamos a partir por definir lo que es estereoquímica. La estereoquímica es el estudio de las moléculas no considerando únicamente su composición, o sea, de qué está hecho, dígase, tiene átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, y sus proporciones, ¿verdad? Sino también su disposición o su configuración en 3D. O sea, básicamente lo que va a hacer la estereoquímica es imaginar la molécula como son realmente, o sea, como entidades tridimensionales con propiedades respectivas gracias a esa estructura tridimensional. Entonces lo primero que vamos a hacer también es definir lo que es un isómero. Probablemente si han estudiado antes algún tema de estereoquímica, han escuchado la palabra isómero, es muy probable que sí. Los isómeros son iones o moléculas, en realidad especies, ¿verdad?, que tienen la misma fórmula, pero tienen estructura y por lo tanto propiedades distintas. Existen varios tipos de isomería y no todas son estereoisomería. Por ejemplo, tenemos la isomería estructural o constitucional. En este caso tenemos especies que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta distribución de enlaces, y hay de varios tipos también. La primera de las isomerías estructurales es la isomería de cadena. En este caso, la cadena de carbonos principal que tengamos se acomoda de forma ligeramente distinta. Veamos, por ejemplo, el siguiente caso. Las tres moléculas que tengo acá tienen la siguiente fórmula molecular, ¿cierto? 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno. Vamos a ver en este caso que tenemos de isómero. Tenemos el pentano, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el isopentano, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos el dimetilpropano, 1, 2, 3, 4, 5. En este caso las 5 moléculas tienen exactamente los mismos átomos, pero su distribución espacial cambia al cambiar la forma en que está ordenada su cadena principal. Otro tipo de isomería importante de este tipo, ¿verdad?, es la isomería de posición. La isomería de posición se da cuando tenemos el mismo esqueleto carbonado, pero el grupo funcional que nos interesa cambia su posición. Por ejemplo, veamos el caso del butanol. En el caso del butanol, ¿verdad?, tenemos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, oxígeno y 10 átomos de hidrógeno. En el caso del butanol, por ejemplo, podemos pensar dos isómeros de posición, que sería el N-butanol o el 1-butanol y el 2-butanol. Fíjense que acá el grupo funcional es el mismo y lo único que cambia es la posición del grupo funcional. Estos dos debiesen tener reactividades similares por el grupo funcional, pero aún así la tridimensionalidad le puede dar características bastante distintas, por ejemplo, puntos de fusión, de ebullición distintos. La otra isomería importante es la isomería funcional. La isomería funcional se da cuando varía el grupo funcional en el mismo esqueleto carbonado. Por ejemplo, veamos el caso del propanal y propanona. En este caso, ambos moléculas tienen, ¿verdad?, 3 átomos de carbono en su esqueleto principal, 1, 2, 3, y lo que va a cambiar acá es directamente el grupo funcional. En un caso tenemos un aldehído y en el otro tenemos una cetona. Fíjense que la fórmula molecular se mantiene. El último caso de isomería estructural o constitucional, que en realidad tengo mis dudas si tocarlo como una isomería constitucional, es la tautomería. En otro video ya hemos hablado respecto a la tautomería y es un equilibrio que se presenta entre algunas especies
cuando hay un equilibrio químico favorable hacia la interconversión entre ellas. Un ejemplo clásico es el equilibrio cetonol. Cuando nosotros tenemos una cetona en solución, normalmente está en equilibrio con su forma de enol y eso le da cierta reactividad especial a esa cetona. También, por ejemplo, esto es lo que da que los protones alfa a esta cetona sean ácidos. Ahora, como recomendación, les recomiendo ver el video especial que hay sobre tautomería para entender bien cómo funcionan este tipo de mecanismos, y también el video de resonancia nunca está de más. Vale, ese yo diría que son los tipos de isómeros más simples, y ahora vamos a tratar otro tipo de isomería, y ahora ya vamos a hablar directamente de los mismos órdenes de enlace pero una distinta distribución espacial. En ese caso vamos a hablar de isomería espacial o bien de estereoisomería, que es como se le conoce normalmente. En el caso de la isomería espacial, vamos a tener especies con la misma fórmula y la misma distribución de enlaces, pero distinta estructura tridimensional directamente. Vamos a ver ejemplos. La primera de las isomerías espaciales o de las isomerías que quiero que entendamos son las conformacionales. En este caso, lo que varía es la rotación de un enlace simple. En este caso, los isómeros conformacionales, los conformeros, no pueden ser aislados entre sí porque hay una rápida interconversión entre uno y el otro mediante esa rotación de enlaces simples. Así que veamos ejemplos. El más clásico es el rotómero. Este probablemente ustedes ya lo han visto. Han visto este tipo de conformaciones, por ejemplo, del butano, en el que podemos hacer esta conformación, ¿verdad? Podemos ver esta imagen y ver cómo se eclipsan los distintos grupos, y acá tenemos conformaciones anti, sin y gauch. Estos se conocen como conformeros también. En el caso de los cicloalcanos, tenemos un pequeño problema. Más que un problema, es algo que considerar. Los cicloalcanos no son planos como uno los dibuja, sino que en realidad se tuercen en el espacio, ¿verdad?, para minimizar las energías de repulsión entre sus grupos al máximo. Entonces, en los ciclos siempre vamos a también intentar tener el clásico tetraedro del carbono. El cicloalcano más estudiado en ese respecto es el cicloalcano. Y para el cicloalcano vamos a ver a qué me refiero. Tenemos las siguientes formas especiales. Nosotros dibujamos, ¿verdad?, el cicloalcano como ese hexágono sin tridimensionalidad, pero en realidad el cicloalcano está en una de dos formas, en realidad en una de tres formas. Hay dos formas más estables que son las formas de silla. Fíjense que una punta, aquí hay que imaginarse que todo esto acá, vamos a ver si me resulta, todo eso acá es un plano, ¿verdad? Y yo estoy torciendo una de las puntas hacia abajo, y yo tuerzo entonces una de estas puntas hacia abajo y la otra la tuerzo hacia arriba. De esta forma, estas dos puntas se alejan lo más posible entre sí y también se alejan lo más posible de estos grupos que tienen acá. Ahora, la otra posición posible es la posición de bote. Fíjense que aquí también hay una mayor distancia entre los grupos, hay menor repulsión, pero sigue siendo bastante más inestable una forma de bote que una forma de silla. Ahora fíjense que acá tengo dos formas de silla posibles. ¿Y por qué se produce esta interconversión? Fíjense que los hidrógenos que tenemos acá pueden estar en dos posiciones. Los químicos reconocemos de esa forma las posiciones axiales y ecuatoriales dentro de un cicloalcano en posición de silla. ¿Cuáles serían las posiciones axiales y cuáles son las ecuatoriales? Las posiciones axiales son las que siguen directamente el vértice de donde está saliendo mi grupo. Por ejemplo, acá este hidrógeno es axial y acá este hidrógeno es axial. Ahora bien, fíjense que lógicamente, ¿verdad?, el hidrógeno que está hacia los lados va a ser el ecuatorial. Los grupos ecuatoriales no sienten tantas interacciones con el resto de la molécula como los grupos axiales. Para los grupos axiales tenemos que tener en cuenta las interacciones 1,3 diaxiales, que vendrían a ser las interacciones que uno se encuentra con los grupos de acá, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso, como tenemos solamente hidrógenos, ese hidrógeno va a sentir estos hidrógenos y eso es poco impedimento estérico, así que en realidad no va a importar mucho tener este hidrógeno axial o ecuatorial. ¿Cuándo sí va a importar esto? Cuando tengamos grupos muy voluminosos. Por ejemplo, un grupo terbutilo va a siempre estar en posición ecuatorial debido a que es tan grande. Un grupo terbutilo va a interaccionar mucho con estos grupos de acá y va a hacer esa conformación de la molécula altamente inestable. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos acá un terbutilo en alguno de los sustituyentes, ese terbutilo va a fijar la configuración de silla
y ya no vamos a tener esa interconversión rápida, sino que vamos a tener fijo uno de los conformeros de la silla, que es el que deje el sustituyente más voluminoso, con mayor impedimento estérico, en posición ecuatorial. De esa forma entonces disminuimos considerablemente las interacciones 1,3 diaxiales, ¿vale? Otro tipo de isómero conformacional, y aquí ya es un poco más complejo porque ya nos estamos metiendo al siguiente grupo, son los atropisómeros. En este caso se obtienen isómeros porque la molécula está impedida en su rotación en alguno de sus enlaces simples, y esto normalmente es por efecto estérico. Veamos el ejemplo que tengo acá, el ácido 6,6 dinitro 2,2' difénico. En este caso, si se fijan, tenemos casi una imagen especular, ¿verdad? Bueno, es una imagen especular, ¿cierto? El uno del otro. Y sería relativamente simple interconvertir, ¿verdad?, estos dos isómeros simplemente torciendo un anillo hacia el otro, pero no se puede, justamente por estos grupos que están acá. No se puede rotar ese enlace simple, por lo que estos dos isómeros son separables. Ahí hay un tema que considerar. Normalmente los isómeros conformacionales no son separables. El caso particular sería el de los atropisómeros, porque en realidad también son imágenes especulares el uno del otro. Pero es algo que tener en cuenta, ¿vale? En el siguiente tema también es importante la separación de isómeros. En cuanto a las propiedades de los distintos isómeros, siempre hay que considerar que, excepto en casos específicos, un isómero con otro siempre van a tener una reactividad distinta, y es algo que tener en cuenta al momento de planear reacciones también. Otro tipo de isómeros importante, por si acaso perdí de nuevo, son los isómeros configuracionales. En este caso, la interconversión entre isómeros no se puede dar porque requiere formar y romper enlaces, lo cual necesita mucha energía, por lo que no es común. O sea, no vamos a ver, como en el caso de los conformeros, de los rotámeros, que se interconvierta, por ejemplo, una silla en otra, ¿verdad? En el caso de los isómeros configuracionales no vamos a encontrar ese fenómeno. Los isómeros configuracionales, ¿verdad?, tienen una reactividad muy similar, excepto en ambientes quirales. Cada vez que nosotros tengamos ambientes isoméricos, tenemos que considerar que puede tener preferencia hacia cierto tipo de isómero. Vamos a verlo a más profundidad más adelante. La clásica, ¿verdad?, isomería configuracional es la isomería cis-trans, también conocida como EZ, ahora más nuevo. Y esta isomería lo que hace es describir la orientación espacial de los sustituyentes en un doble enlace o en algún ciclo alcano también, donde sea que haya impedida una libre rotación, ¿verdad? Y en este caso, en la cis-trans se describe la orientación de grupos similares entre sí. Para tratar moléculas sin esta similitud se utiliza la forma EZ que vamos a ver a continuación. Veamos primero cómo funciona el cis-trans. Fíjense que en mi doble enlace yo siempre voy a tener dos tipos de grupos, o siempre debiese poder hacer similitudes entre grupos. Por ejemplo, sé que los dos hidrógenos son similares entre sí y los otros dos grupos carbonados son similares entre sí, ¿verdad? En ese caso, lo que yo voy a ver es de qué lado del doble enlace, ¿verdad?, quedan los grupos similares. Si yo puedo unirlos de esta forma sin pasar por el centro de la molécula, entonces estamos viendo el isómero cis. ¿Sí? Al contrario, si mis grupos que son similares están en contra de la molécula y para unirlos yo tengo que pasar por entre medio de la molécula, en ese caso tenemos el isómero trans. Ahora bien, esto funciona cuando tenemos grupos comparables, ¿verdad? Yo sé que hidrógeno con hidrógeno son similares y grupo carbonado con carbonado son similares. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa similitud? En ese caso vamos a utilizar la notación EZ, que utiliza, ¿verdad?, las mismas reglas de prioridad que la notación de Cahn-Ingold, que vamos a ver más adelante, así que ténganlo en mente. En el sistema Z se asignan prioridades a los sustituyentes según el número atómico. También se puede pensar según su impedimento estérico. El Z viene de zusammen, que significa junto en alemán, y el E viene de entgegen, que significa opuesto en alemán. Esto sería entonces por cada carbono del doble enlace. ¿Qué vamos a pensar entonces? Si el Z es de zusammen, que es junto, vamos a pensar que el isómero cis, ¿verdad?, va a ser el isómero Z, y el isómero trans va a ser el isómero E de entgegen, que son opuestos o alijados. Veamos entonces cómo sería en este caso. Vamos a asignar primero prioridad a cada uno de los sustituyentes de los carbonos. Para este carbono, el sustituyente de mayor prioridad claramente es el cloro, seguido del hidrógeno. Para este carbono, el sustituyente de mayor prioridad es el bromo, seguido del flúor.
En este caso, para ambos carbonos, los dos sustituyentes de mayor prioridad están arriba juntos, ¿verdad? En este caso tenemos la configuración Z, Susamen. Este sería el isómero cis. En este caso, las dos prioridades mayores están en contra, ¿verdad? A través de la molécula. En este caso tendríamos un isómero trans, ¿verdad? Esta es la configuración E. Este es el isómero E. Recordar que esto también aplica para cicloalcanos. Ups, y aquí me faltó una pequeña partecita, ¿verdad? Porque este debiese ser el Z. Veamos entonces cómo quedaría. Con cicloalcano yo puedo nombrar este es un 1,2 dimetil ciclohexano, ¿verdad? Y yo puedo nombrarlo como el cis 1,2 dimetil ciclohexano, o sea, los dos grupos metil van a estar en el mismo plano de la molécula, hacia el mismo lado, ¿verdad? También puedo nombrarlo como el 1,2 Z. Fíjense que aquí estoy dando la estereoquímica de la relación entre estos dos enlaces del 1,2, ¿verdad? O sea, Z están juntos, dimetilciclohexano. Lo mismo puede ser para el isómero trans. Puedo hablar del trans 1,2 dimetilciclohexano. Estos dos grupos están en posiciones contrarias, ¿verdad? O también puedo hablar de la estereoquímica de los dos grupos después de nombrar sus enlaces. En el enlace 1,2 tenemos una isomería E, ¿verdad? Del dimetilciclohexano. Vale, ahora ya nos vamos a meter un poco más a la parte más dura de esto, que son los enantiómeros. Probablemente es lo que más cuesta, ¿verdad? Ver bien cuál enantiómero es cuál, ver qué es un enantiómero realmente. Entonces vamos a partir por definir, antes de ver la materia, ¿verdad?, qué es una imagen especular. Una imagen especular es una imagen de espejo. Por ejemplo, la imagen de mi mano con mi otra mano, ¿verdad? Parece si yo las reflejo en el espejo, van a quedar similares. Lo mismo podemos hacer con las moléculas y con cualquier objeto en realidad. Ahora bien, hay objetos que tienen su imagen especular superponible. Por ejemplo, un lápiz, asumamos que tengo del mismo lápiz, que son del mismo color, ¿verdad? Si yo los pongo frente al espejo y luego yo quiero hacer coincidir ambos lápices punto por punto, voy a ver que coinciden perfectamente punto por punto, ¿sí? En este caso tengo un objeto no quiral. Este objeto es aquiral. Lo puedo superponer perfectamente con su imagen especular. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de las manos. Fíjense que yo, si las manos las intento juntar, voy a poder juntar algunos dedos, pero no todos van a quedar en la misma posición. En ese caso, las manos, podemos decir que son imágenes especulares no superponibles la una de la otra. A esa no superposición de imágenes especulares se le conoce como quiralidad. Vamos a partir entonces hablando ya de los enantiómeros. Los enantiómeros son estereoisómeros, o sea, isómeros 3D, ¿verdad? Isómeros espaciales, que son imágenes especulares entre sí. O sea, no se pueden superponer punto por punto en tres dimensiones. A esta no superposición, como ya les había dicho, se le conoce como quiralidad. Ahora, para determinar la quiralidad, se analizan las imágenes especulares, o sea, para saber realmente qué configuración tenemos, o para saber si es que algo es quiral o no, tenemos que estudiar su imagen especular. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el bromoclorofluorometano, es el ejemplo que siempre doy en clase. Creo que lo ilustra bastante bien. Entonces, vamos a partir con nuestra molécula y vamos a reflejarla en su espejo. Fíjense que tenemos bromo contra bromo, cloro contra cloro, hidrógeno contra hidrógeno, ¿verdad? Flúor, flúor. Es justamente la misma imagen, espejo, la imagen de esa molécula. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer para determinar quiralidad es hacer las imágenes especulares de la molécula que nos interesa. Después, vamos a tomar una de las imágenes especulares y la vamos a reorientar. Vamos a girarla en 180 grados para intentar hacer que coincida punto por punto con la otra molécula. Por ejemplo, si nuestra molécula B la giramos en torno de ese enlace simple, ¿verdad? Va a quedar el cloro en el plano, el bromo hacia nosotros y el hidrógeno hacia atrás, ¿verdad? Entonces vamos a girarlo de forma que coincida con mi molécula A, ¿ya? Vamos a intentar dejar el flúor y el hidrógeno para que coincidan. Vemos que al girarlo coincide flúor e hidrógeno, estar en la misma posición, ¿verdad? Pero cloro y bromo no. Yo al hacer calzar estos dos grupos estoy haciendo calzar un bromo con un cloro y el bromo con el cloro acá atrás, lo cual no es correcto. Por lo tanto, estas dos moléculas son moléculas distintas. De esa forma concluimos, ¿verdad?, que B, que es imagen especular de A, es también un enantiómero de A. A y B son enantiómeros. Entonces el tercer paso sería comparar A y B', que sería la forma rotada de la otra molécula, ¿verdad?
y darse cuenta que hay siempre dos grupos que no coinciden. De esta forma, el bromoclorofluorometano es una molécula quiral, y esto es algo que se da siempre o con gran normalidad en carbonos que tienen 4 sustituyentes distintos. La IUPAC acordó nombrar a los carbonos con 4 sustituyentes distintos como carbonos quirales justamente porque no son superponibles con su imagen especular. Ahora, al arreglo espacial en 3D de la molécula se le conoce como configuración absoluta y es finalmente lo que diferencia las moléculas A y B. Si a usted un químico le pregunta qué es lo que diferencia a las moléculas A y B, no es su composición, porque tienen exactamente los mismos átomos, no es su orden de enlace, porque están unidos exactamente, o sea, carbono, enlace simple flúor, enlace simple hidrógeno, enlace simple bromo, enlace simple cloro, ¿verdad? En ambas moléculas. Lo que las diferencia es su configuración absoluta. Es cómo se arreglaron tridimensionalmente estos grupos. ¿Vale? Entonces, creo que la pregunta lógica que tocaría ahora es, ok, entonces tengo enantiómeros, ¿verdad? Tengo dos configuraciones absolutas. ¿Cómo diferencio una de la otra? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vale, cuando hablábamos de isomería configuracional, ¿verdad? Yo les había comentado respecto a el sistema de Cahn-Ingold, que es el sistema de prioridades. Es el mismo sistema para asignar prioridades que usamos para asignar las prioridades en un doble enlace. Ahora las vamos a utilizar para designar prioridades en estos carbonos quirales, ¿vale? Entonces vamos a tratar el sistema RS de Cahn-Ingold. ¿Qué es esto? En realidad es un sistema para describir la estereoquímica con palabras, ¿vale? Uno a veces como químico, como científico, necesita decir muchas cosas y necesitamos ser eficientes con las palabras porque al publicar, por ejemplo, al escribir un paper, cobran por cada palabra que uno publica, ¿verdad? Entonces lo ideal es ser conciso y es ser claro. Entonces, ¿cómo podemos todos ponernos de acuerdo para hablar de lo mismo? Perfecto. Ideamos el sistema RS. Este lo idearon Cahn-Ingold y Prelog. ¿De qué trata el sistema RS? Al igual que en el caso de los dobles enlaces, vamos a asignar un orden de prioridad a cada sustituyente según su número atómico. Si es que hay dos sustituyentes con igual número atómico, se sigue con el del siguiente enlace de esos átomos. Por ejemplo, si tengo dos carbonos en los enlaces, ¿verdad? Ambos carbonos tienen la misma prioridad, pero si después uno de esos carbonos está unido a un oxígeno y el otro a un hidrógeno, el que está unido al oxígeno es el que ganaría, ¿verdad? Porque tiene mayor número atómico. Entonces, lo primero que vamos a hacer para determinar qué isómero es cuál, vamos a asignar las prioridades. Y aquí tenemos que tener claro, ¿verdad?, que las prioridades son bromo, cloro, flúor e hidrógeno en ese orden debido a su núcleo, ¿verdad? A su número atómico. ¿Qué hacemos ahora? Dibujamos nuestras imágenes especulares, ¿verdad? Asignamos la numeración. Y ahora vamos a orientar la molécula de forma que vamos a dejar el grupo menos importante apuntando hacia atrás. O sea, tengo que girar la molécula de forma que mi hidrógeno quede en el enlace que va hacia atrás, en la rayita que va hacia atrás, ¿verdad? Mi hidrógeno debería tomar la posición de ese bromo entonces. Así que vamos a girar 120 grados, igual que, o sea, vamos a girar por este eje, ¿verdad? 180, igual que delante, o cuanto sea necesario, y vamos a dejar el hidrógeno hacia atrás. Ahora, obtenemos esta molécula acá, ¿verdad? Vamos a imaginar algo. El hidrógeno está ya hacia atrás, ¿verdad? Tenemos el cloro en el plano, flúor en el plano y el bromo que viene hacia nosotros. Vamos a imaginar que estamos viendo desde acá. Vamos a imaginar que estamos viendo esa molécula desde acá, ¿verdad? ¿Qué veríamos si nosotros vemos esa molécula de esa forma? Con la molécula ya dispuesta así, entonces vamos a ver la molécula así por el ladito, como les decía, cosa de centrarnos únicamente en los grupos que nos importan. Entonces con la molécula ya dispuesta, de forma que el hidrógeno o el grupo de menor prioridad queda hacia atrás, vamos a volver a dibujar la molécula, ¿verdad? Imaginando de alguna forma el volante de un auto y vamos a dibujar únicamente los sustituyentes que nos interesan. De esta forma ahora lo que vamos a hacer es ver los órdenes de prioridades y ver hacia qué lado yo debiese girar el volante de mi auto para llevar la primera prioridad hacia la segunda prioridad. En este caso, si el bromo es la primera prioridad, el cloro la segunda y el flúor la tercera, mi giro debiese ser del bromo hacia el cloro y así termino haciendo el círculo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda esto? Estoy girando todo el rato hacia la derecha, ¿verdad? El volante. Entonces, este es mi isómero R.
Por otro lado, veamos qué pasa con la imagen especular. Tenemos bromo, cloro, flúor de la misma forma. Yo ahora para ir del bromo al cloro tengo que ir hacia la izquierda y sigo acá el círculo, ¿verdad? En ese caso tenemos el isómero S. Esto de la nomenclatura RS es muy útil, es algo que tienen que saber y tienen que entender bien si es que les gusta la química orgánica y si es que quieren que les vaya bien en química orgánica también. La siguiente parte del estudio estereoquímico vamos a enfocarla en el estudio de la luz. El estudio de la luz, cuando nosotros estamos estudiando quiralidad en molécula, es fundamental. De hecho, gracias al estudio de la luz y de cómo afectan las moléculas el paso de la luz, es que se descubrió realmente que existieran enantiómeros, que existen estas moléculas quirales, ¿verdad? Entonces vamos a partir por definir lo que es la actividad óptica. La actividad óptica se define como la capacidad de una sustancia quiral, fíjense ahí, es quiral, para rotar el plano de luz polarizada. Vamos a ver a qué me refiero acá. Con esta propiedad se determinaron Van Hoff y Lebel en su momento la existencia de enantiómeros, como les decía antes. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a ver lo que es un polarímetro y vamos a explicar un poco algo. Cuando nosotros tenemos moléculas quirales, ¿sí? Tenemos que pensar que tenemos una molécula que está de alguna forma girando hacia la derecha, otra hacia la izquierda, puede pensarse. Yo al chocar esa molécula con un haz de luz, ¿cierto? Que va recto en alguna dirección y que está polarizado, vamos a ver cómo funciona eso después. Yo choco con una molécula y mi molécula va a girar ligeramente el plano de mi luz. Así sucesivamente va a darse que después de yo chocar con muchas moléculas voy a tener una rotación neta en el ángulo de luz que estoy midiendo. Hay siempre un enantiómero que gira la luz hacia la derecha y un enantiómero que gira la luz hacia la izquierda. O sea, uno gira en sentido horario y el otro en sentido antihorario. Y como les comentaba, mientras más moléculas encuentra la luz a su paso, mayor va a ser el giro total. Vamos a ver cómo se estudia esto. Para estudiar esto se utiliza un polarímetro. Vamos a explicar primero qué partes contiene un polarímetro y después vamos a ver cómo funciona. Primero necesitamos una fuente de luz para el polarímetro y aquí también es importante tomar en cuenta la longitud de onda que estamos utilizando. Siempre las rotaciones que uno vemos o la actividad óptica se hacen en ciertas condiciones de temperatura y de longitud de luz. La más común es la longitud de onda D del sodio, que si no me equivoco son 560 nanómetros, algo por el estilo. Pero bueno. Vamos a tener acá un filtro polarizador. Vamos a ver cómo funciona después. Acá tenemos un tubo con nuestra muestra, ¿verdad? Y finalmente tenemos un detector. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nuestra luz, nuestra lámpara, va a estar tirando luz, ¿verdad? En todas las direcciones. Esa luz vibra en todos los planos. O sea, yo tengo acá una onda de luz que está vibrando así, ¿verdad? Al mismo tiempo está vibrando así, está vibrando hacia el otro lado, como muestra acá la flechita. Lo que vamos a hacer es pasar esa luz por un filtro polarizador. ¿Qué va a hacer el filtro? Va a anular todas las vibraciones de la luz, excepto una, entonces va a vibrar en contra de la que vibra hacia los lados, ¿verdad? De la que vibra en diagonal, y va a dejar pasar únicamente la que vibra en forma perpendicular, como muestra la rendija. De esa forma, toda la luz que pase a través de nuestro filtro polarizador va a estar polarizada, ¿verdad? En un solo plano. ¿Ya? Entonces vamos a tener una luz que está vibrando solo verticalmente. Esta luz ahora que está vibrando verticalmente va a traspasar nuestra muestra, que está en este tubito, ¿verdad? Y al traspasar la muestra va a chocar con una molécula, ¿verdad? Mi luz va así. Va a chocar con una molécula, se tuerce un poquito. Va a chocar con otra molécula, se tuerce un poquito. Choca con otra molécula, se tuerce un poquito. Y al final del recorrido completo del tubo vamos a darnos cuenta de que la luz sigue vibrando, pero ya no en el mismo plano donde nosotros que obtuvimos, ¿verdad?, al filtrarla por el polarizador, sino que ahora se torció. Eso es lo que se conoce como el ángulo de rotación. Eso es lo que se conoce como la actividad óptica. Entonces, ¿qué hacemos después? Nosotros vamos al analizador, ¿verdad? Miramos por acá y vamos a observar con la maquinita de que la luz se me movió o se torció tantos grados respecto al plano vertical que yo había impuesto al inicio con ese filtro, ¿vale? ¿Qué hay que considerar acá? Los enantiómeros, como yo les decía, tienen rotaciones contrarias. O sea, hay un enantiómero que gira hacia la derecha de la luz y el otro hacia la izquierda. Y hay que pensar que esas mismas contribuciones se anulan. O sea, si yo tengo
igual cantidad del enantiómero R y del enantiómero S, debiese esperar no encontrar actividad óptica. Cuando tenemos eso, lo que tenemos en realidad es una mezcla racémica. Las mezclas racémicas son mezclas de enantiómeros que contienen igual cantidades de ambos enantiómeros. De esa forma, las mezclas racémicas, o los racematos, como también se les conoce, fíjense que no presentan actividad óptica. Y esto es porque tengo la misma cantidad de más y la misma cantidad de menos, ¿verdad? Es como se le conoce a la rotación, ¿verdad? Si giro hacia la izquierda es menos, si giro hacia la derecha es más. Entonces, una molécula que gira hacia la izquierda después va a ser contrarrestada por otra que gira hacia la derecha y así, entonces mi luz va a estar hacia la izquierda y hacia la derecha y al final la sumatoria de todo va a ser como que no hubiese pasado nada. De esa forma las mezclas racémicas no presentan actividad óptica. Cuando todas las moléculas que nosotros tenemos en nuestra sustancia tienen la misma configuración absoluta, se habla de una sustancia que es ópticamente pura. Y esto es porque ahí vamos a obtener la rotación absoluta de esa molécula. Ahora la pureza óptica o el porcentaje de exceso enantiomérico es un dato importante para los químicos de síntesis especialmente y se define de la siguiente forma. La pureza óptica es igual al porcentaje de exceso enantiomérico y es el porcentaje del enantiómero que tenemos en exceso menos el porcentaje del enantiómero que tenemos en menor cantidad. ¿Vale? Ahora, hay muchas cosas que afectan a cómo va a rotar esta luz, ¿verdad? Lo primero que yo les decía era la fuente de luz. Normalmente se utiliza una longitud de onda en particular. Lo segundo era la cantidad de moléculas que íbamos a tener. Por lo tanto, la concentración de la solución que tenemos es importante. También importa el largo del tubo que vamos a tener, porque eso también depende de cuántas veces va a chocar la luz con esas moléculas antes de llegar a nuestro analizador, ¿verdad? Entonces, como la longitud de onda y la concentración de la solución afectan la rotación, eh, la longitud del tubo y la temperatura también afectan, esto se estandariza. Y esto se estandariza de la siguiente forma. Primero, cada vez que o sea, se estandariza mediante la rotación específica, ¿sí? La rotación específica es la rotación específica de cierto enantiómero. Es específica para cada molécula, para cada enantiómero, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a estandarizar esto? La rotación específica siempre la vamos a describir diciendo a qué temperatura la medimos y qué longitud de onda medimos, ¿vale? Y la rotación específica se calcula como la rotación medida, ¿verdad? Por 100 partido en la concentración, y esa concentración está en gramos por 100 ml, o sea, en porcentaje de peso-volumen, y el largo o la longitud del tubo en decímetro, ¿vale? Así obtenemos el valor de la rotación específica, que es un valor específico para cada isómero, para cada enantiómero, ¿verdad? Para cada molécula y nos permite diferenciar, ¿verdad? Isómeros. No confundir el más menos con el RS, son cosas distintas. No siempre el isómero R va a llevar la luz hacia la derecha, no siempre el isómero S va a llevar la luz hacia la izquierda. Hacia dónde va a rotar la luz cierto enantiómero es haciendo el experimento de la actividad óptica. Una cosa importante respecto a los enantiómeros, que no sé si ya la mencioné, es que tienen igual reactividad química excepto en ambientes quirales. O sea, un enantiómero R y su enantiómero S tienen mismo punto de fusión, mismo punto de ebullición, misma estructura cristalina de haber alguna, etc. Esto significa que separar enantiómeros per se es muy difícil, por no decir casi imposible. No podemos, por ejemplo, separar enantiómeros de algún alcohol mediante destilación, porque van a ebullir a la misma temperatura, ¿vale? Pero lo que sí podemos hacer es hacer una mezcla de diastereoisómeros y voy a ver después a qué me refiero con eso. Primero vamos a definir qué es un diastereoisómero. Los diastereoisómeros o los diasterómeros son estereoisómeros, o sea, isómeros 3D, ¿verdad? Isómeros configuracionales en 3D, isómeros espaciales, que no son enantiómeros entre sí, o sea, no son imágenes especulares entre sí. Los diastereoisómeros presentan propiedades físicas y químicas bastante diferentes entre sí. O sea, yo no puedo separar enantiómeros, pero sí puedo separar bastante fácil diasterómeros. Vamos a ver un ejemplo. Veamos, por ejemplo, la siguiente molécula. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esto sería un ácido carboxílico. Sería el 2,3. El ácido 2,3.
Esa nomenclatura es terrible. Bueno, no importa. La cosa, fijémonos en la estereoisomería. Tomamos nuestro ácido, hacemos la imagen especular. En este caso, vamos a tener un ácido que es 2R, 3R, ¿verdad? Tiene su respectiva rotación específica. Tenemos el otro enantiómero que es 2S, 3S, su respectiva rotación específica. Fíjense que entre un enantiómero y el otro rotan la luz en la misma cantidad, solo que en direcciones contrarias, ¿vale? Ahora, esto se da si es que tenemos una imagen especular, o sea, si es que invertimos absolutamente todos los centros de quiralidad, o sea, el 2 que era R pasó a ser S y el 3 que era R pasó a ser S. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, moléculas como las que mostramos acá abajo? En este caso, tenemos el mismo isómero, ¿verdad? Pero ahora tenemos un 2R y un 3S, y acá tenemos un 2S y un 3R. ¿Cómo serían las relaciones isoméricas acá? ¿Qué relación presenta una molécula con la otra si estamos hablando de isómeros? Bueno, como ya habíamos visto arriba, ¿verdad? Tenemos acá imágenes especulares uno del otro. Estos son enantiómeros entre sí también. Pero ahora, cuando tenemos uno que es 2R, 3R y el otro es 2R, 3S, estos entre sí son diasterómeros. Estos entre sí también son diasterómeros. Básicamente vamos a tener como diasterómero cualquier isómero de una molécula quiral en el que cambie únicamente un centro quiral. O bien donde no cambien todos los centros quirales. Puedo cambiar cuantos centros quirales quiera mientras no lo transforme en su enantiómero. En este caso, por ejemplo, puedo cambiar uno, hay moléculas con más centros quirales. Pero ya si cambio los dos centros quirales voy a obtener obviamente el enantiómero. Y no es lo mismo. ¿Vale? Estos conceptos también aplican a ciclos y podemos también por lo tanto tener diasterómeros en ciclos. Y hay que considerar también que hay algunas moléculas con varios centros quirales que presentan puntos o planos de simetría, por lo tanto son ópticamente inactivas. A estas moléculas se les conoce como forma meso. Vamos a ver un ejemplo. Vemos el 2,3 butanodiol. En el caso del 2,3 butanodiol, puedo hacer yo un isómero, ¿verdad? Que sea RS, hago su imagen especular, entonces puede tener acá intercambiado, ¿verdad? RS. Pero yo ahora, si doy vuelta a esto, me doy cuenta de que estas imágenes especulares son superponibles. De esa forma, yo voy a tener una molécula ópticamente inactiva que es la forma meso. ¿Por qué sé que son superponibles? Porque acá tengo un plano de simetría. Ahí tengo plano de simetría, ¿verdad? Y yo puedo ir desde 1H hasta el otro H de la molécula, ¿vale? Tengo también, si no, un punto de simetría en el que esta parte de la molécula es igual a esta parte de la molécula. Entonces, cuando tenemos esos criterios, cuando se cumplen esos criterios, podemos hablar que tenemos una forma meso. Entonces tendríamos, normalmente, ¿verdad? Para un centro, para una molécula cualquiera, voy a tener tantos estereoisómeros posibles como 2 elevado a n. En ese caso serían 2 elevado a la cantidad de centros quirales que yo tenga. O sea, voy a tener 2 isómeros posibles por cada centro quiral. En este caso, en el 2,3 butanodiol, como tengo 2 centros quirales, debiese tener 2 elevado a 2, o sea, 4 estereoisómeros posibles. Pero en este caso, en realidad, vamos a tener únicamente los dos enantiómeros, o sea, ambos son RR o SS, ¿verdad? O este caso de acá, en el que estos que son enantiómeros entre sí son en realidad la misma molécula, por lo tanto es la forma meso. En total, entonces, del 2,3 butanodiol tenemos únicamente 3 estereoisómeros en vez de 4. Bueno, eso sería todo en cuanto a la materia dura, ¿verdad? Vamos a hacer ahora el resumen de siempre y después les dejo con un pequeño ejercicio como desafío para que resuelvan y practiquen. ¿Vale? Entonces, en resumen, ¿qué aprendimos hoy día? La estereoquímica es el estudio de moléculas en 3D. Los isómeros son especies de igual fórmula pero distinta estructura. Y dentro de los isómeros tenemos isomería estructural o constitucional, con los ejemplos de cadena, posición funcional y tautomería. Tenemos también la conformacional, ¿verdad? Con los rotámeros y los antropisómeros. Y dentro de los ciclos, en especial en el ciclo hexano, tenemos que considerar los conformeros que tenemos de silla, dejando los sustituyentes voluminosos ecuatoriales, ¿verdad? De esa forma disminuimos las interacciones 1,3 diaxiales. Tenemos también la isomería espacial, estereoisomería,
Dentro de la isomería espacial en realidad está la conformacional, ¿verdad? Tenemos también la configuracional, que es ya cuando tenemos los isómeros cis-trans. Y tenemos también dentro de la configuracional nuestros amigos los enantiómeros, que son imágenes especulares no superponibles, o sea, moléculas quirales, ¿verdad? Y aquí ya entra el concepto de configuración absoluta con el sistema RS. Tienen que saber obtener bien una configuración absoluta. No es algo en lo que un químico se puede equivocar. Los diasterómeros entonces son estereoisómeros no enantioméricos, o sea, son estereoisómeros, ¿verdad? Son los mismos órdenes de enlace, mismo isómero, misma fórmula, pero tenemos distintos centros quirales y no son imágenes especulares una del otro. Fíjense que en el caso de los diasterómeros y cuando tengamos más de un centro quiral, puede darse con dos o más centros quirales que haya un plano de simetría y vamos a tener alguna o varias formas meso, que son ópticamente inactivas. Recuperando entonces lo que es la actividad óptica, es la rotación del plano de luz polarizada por una sustancia quiral. Recordar siempre el experimento ahí del polarímetro, ¿verdad? Y en ese caso tenemos que tener en consideración el exceso enantiomérico y la rotación específica. Ahora yo les tenía un desafío y les voy a pedir que describan todos los estereoisómeros posibles del fitol, que es esta molécula de acá, y la relación estereoquímica con dichas moléculas. O sea, díganme, este isómero con este es un enantiómero, este con este son diasterómeros, este con este, etc. ¿Vale? Eso sería todo por hoy entonces. Muchas gracias a todos los que vieron el video completo. Sé que 40 o más minutos de video es mucho para ver de una corrida y lo lamento, pero la estereoquímica es bastante complicada. Quiero darle las gracias también a Temi Lalais, mi novia química también, hizo ese tremendo dibujo. Me demoré mucho en intentar hacer algo por el estilo, me quedó terrible y ella me ayudó, así que muchas gracias por eso. Los dejo entonces, recuerden darle like y suscribir, compartir con sus amigos. Viva la química, viva la ciencia y quédense en su casa que seguimos en cuarentena. Por cierto, perdí el juego.